La esclava limpió la habitación del amo, pero lo que encontró debajo de la cama lo explicó todo. El sol aún no había quemado las hojas de las palmeras cuando Mariama entró en la habitación del maestro, con el olor a cera de abejas y a madera húmeda adherido a su piel sudorosa. Sus dedos, gruesos por fregar tablas y platos, temblaron ligeramente cuando cogió el paño húmedo. No era miedo, era el peso de saber que cada uno de sus movimientos era observado y cada respiración contaba. El caballero se había marchado temprano como siempre, pero su presencia permanecía en el aire, espesa como el perfume a tabaco y brandy que impregnaba las sábanas aún arrugadas. Comenzó en el suelo, arrodillándose con la práctica de alguien que ya había hecho esto 1000 veces. Me dolían las rodillas, pero mi cuerpo no se había quejado en años. Mientras pasaba la tela debajo de la cama, sus dedos rozaron algo frío y metálico. Mariama se quedó helada. No era un zapato olvidado ni una moneda rodada. Era una cadena, delgada, casi delicada, pero con un cierre que brillaba demasiado para ser plata común y corriente. Lo sacó lentamente y con él venía un medallón, pequeño y grabado con unas iniciales que no eran las del caballero, E.L. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía la sangre palpitar en sus sienes. Conocía esas letras. Pertenecían a Elvira, la esposa del comerciante portugués que acudía a la finca una vez al mes, siempre con cajas de sedas y vino de Oporto. La misma Elvira que en su última visita había soltado una risa demasiado aguda cuando el señor le ofreció una copa de licor en el balcón, mientras la señora dormía con fiebre en la habitación de al lado. Mariama hizo girar el medallón entre sus dedos. Dentro, escondido, había un mechón de pelo rubio, tan ligero que parecía hilo de lino. No necesitaba nada más. Las noches en las que salías por negocios y regresabas oliendo a colonia extranjera, las notas quemadas en la chimenea de la oficina, los suspiros de la señora cuando creía que nadie la escuchaba, todo tenía sentido ahora. Se guardó la cadena en el bolsillo del delantal con las manos húmedas. No fue su pelea. No era su derecho. Pero cuando la señora bajó a desayunar con profundas ojeras y preguntó por 100ª vez si su marido había dormido bien, Mariama bajó los ojos y mintió. Sí, señorita. Llegó tarde, pero durmió como un ángel. Y mientras servía el pan con mantequilla, sintió el peso del metal arder contra su muslo, como una verdad que nadie se atrevería a decir en voz alta. La cadena permaneció en el bolsillo de su delantal durante 3 días, quemando la piel de Mariama con cada movimiento, como si el oro estuviera vivo y supiera que no pertenecía allí. Al 4.º día, mientras hacía las camas, encontró otra señal, el botón de una camisa bordado con unas iniciales que no eran las del maestro. Quedó atrapado entre las sábanas, como si lo hubieran liberado en un gesto apresurado. Mariama lo sostuvo entre los dedos, palpó la tela fina, casi transparente, y supo que no era algodón común y corriente. Era seda. Importado. La señora caminaba más silenciosamente, arrastrando los pies como si llevara algo invisible a la espalda. A veces se detenía en medio del pasillo y apoyaba la frente contra la pared, con los dedos temblando ligeramente. Mariama miraba desde lejos con las manos agarrando el paño de cocina hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No fue su pelea, se repitió a sí misma. No era su derecho. Pero esa noche, mientras llevaba la bandeja con el té de las 9 a la oficina del maestro, escuchó voces apagadas que venían de detrás de la puerta cerrada. Una era del jefe, bajo y rudo. La otra, femenina, con un acento que no era de la región. Mariama se quedó quieta con la bandeja temblando en sus manos, hasta que una risa aguda cortó el aire, seguida por el sonido de un vaso rompiéndose. Ella retrocedió sin hacer ruido, no sin antes ver, a través del hueco entre la puerta y el marco, la sombra de un cuerpo desnudo moviéndose contra la luz del fuego. A la mañana siguiente la señora apareció en el café con un vestido que no había usado en años y el cabello recogido con una peineta de carey que había heredado de su madre. Tenía los ojos rojos, pero su voz era firme, casi alegre. Mariama, hoy cenaremos solos tú y yo. No será necesario servir después de las 7. Mariama bajó la cabeza, no sin antes notar la forma en que los dedos de la señora agarraban el tenedor, como si fuera lo único que evitaba que se desmoronara. Por la tarde, mientras limpiaba los muebles de la sala, encontró nuevamente la cadena de oro. Esta vez estaba sobre la mesa de café, como si lo hubieran arrojado allí con desdén. El colgante, un pequeño relicario, estaba abierto y... Cuando entré había un miniaturista tan bien pintado que los ojos parecían seguir a quien lo miraba.
No era el rostro de la dama. Mariama cerró el medallón con un clic seco. Lo guardó en el bolsillo de su vestido, junto con el botón de seda, y continuó su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero cuando cayó la noche y las campanas de la iglesia dieron las 7, subió las escaleras con una bandeja vacía y se detuvo frente al dormitorio de la pareja. La puerta estaba entreabierta. En el interior, la señora estaba sentada ante el tocador, con la espalda recta, mientras el caballero, de pie detrás de ella, le ajustaba un collar de perlas alrededor del cuello. Le temblaban los dedos. «Te ves hermosa», murmuró, y su voz sonó como una súplica de perdón. La señora no respondió. Sus ojos, en el reflejo del espejo, se encontraron por un instante con los de Mariama. Allí no hubo sorpresa. Solo una comprensión silenciosa, como si ambos supieran que esas perlas eran tan falsas como las palabras que las acompañaban. Mariama bajó los ojos y siguió adelante, mientras el medallón ardía contra su piel como una marca. En la cocina, mientras lavaba los platos para la cena que no se serviría, escuchó el clic de la puerta principal al cerrarse. Luego el sonido del cristal rompiéndose en el piso de arriba. Ella no miró hacia atrás. Tomó el paquete que había preparado días antes, un vestido sencillo, un chal, el poco dinero ahorrado por años de servicio, y salió por la puerta trasera, donde la noche se la tragó sin hacer preguntas. El medallón permaneció en su bolsillo, pesado y caliente, hasta que, horas después, cuando el cielo ya se iluminaba sobre una ciudad que no era la suya, Mariama lo arrojó al río. Las aguas lo arrastraron sin resistencia, como si supieran que algunas verdades están destinadas a hundirse. El camino de tierra serpenteaba entre colinas secas, donde el viento llevaba olor a polvo y hierbas quemadas. Mariama caminaba con dolor en los pies, pero el cansancio era un lujo que no podía permitirse. A cada paso el recuerdo del clic de la puerta y del cristal roto volvía como un eco, y apretó los dedos alrededor del bulto, como si la tela áspera pudiera protegerla de lo que había dejado atrás. No había ningún plan, solo la certeza de que no podía quedarme. La casa grande, con sus paredes blancas y sus ventanas enrejadas, era una jaula dorada donde las promesas se convertían en cenizas. «Te tratarán como a una familia», había dicho la señora el primer día, mientras le colocaban el relicario, un regalo envenenado, alrededor de su cuello. «Esto es para recordarte que tienes un lugar aquí». Pero los lugares pueden ser cárceles, y Mariama había aprendido que algunos bares están hechos de sonrisas. El sol ya le quemaba la espalda cuando vio a lo lejos un grupo de mujeres junto a un pozo. Hablaban en voz baja, reían entre ellos y el sonido del agua sacada en cubos era una invitación. Mariama vaciló. La confianza era una moneda que ya no tenía que gastar. Pero la sed fue más fuerte que el miedo. Se acercó lentamente con los ojos bajos y las manos visibles, como un animal herido que intenta no provocar a su depredador. Una de las mujeres, mayor, con las manos marcadas por cicatrices de trabajo, levantó la vista y la miró durante un largo rato. Luego, sin decir palabra, le tendió una copa de barro llena de agua. Mariama bebió a pequeños sorbos, sintiendo el líquido frío bajar por su garganta como una bendición. Cuando le devolvió el vaso, la mujer preguntó: «¿Vienes o vas?». Mariama no supo cómo responder. Miró al horizonte donde la carretera desaparecía envuelta en una neblina de calor. «No lo sé», admitió por primera vez en años. La mujer silbó suavemente como si eso fuera suficiente respuesta. Luego señaló un sendero estrecho que serpenteaba colina arriba, donde se podía ver la silueta de un pueblo de casas de adobe. «Hay un lugar donde duermen los que no tienen donde caer muertos. No es mucho, pero es mejor que la carretera de noche». Mariama le agradeció con un gesto de la mano y antes de que pudiera preguntar más, la mujer ya había retomado su conversación, como si el encuentro no fuera más que un soplo de viento en la calurosa tarde. El pueblo era un grupo de casas bajas, con techos de paja y paredes agrietadas por el sol. Los niños corrían descalzos entre las flacas cabras y los hombres, sentados a la sombra de un árbol seco, observaban el movimiento con ojos pausados. Mariama sintió el peso de las miradas sobre ella, pero nadie se acercó. Fue una tregua, no una bienvenida. Encontró el lugar indicado, un cobertizo de madera con esteras extendidas en el suelo y un fuerte olor a tierra mojada y sudor. En el interior, algunos. Los cuerpos se movían en un sueño inquieto, otros simplemente respiraban inmóviles como piedras. Una mujer con un pañuelo rojo en la cabeza se levantó de una esquina,
y asintió hacia un espacio vacío cerca de la pared. Puedes quedarte. Pero no hay fuego después del anochecer. Y si trae ratas te vas. Mariama asintió y desdobló su chal en el suelo, sentándose con la espalda apoyada en la áspera madera. El bulto descansaba entre sus piernas y lo sostenía como si fuera lo último que le quedaba, porque, en cierto modo, lo era. Afuera el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sucio. Mariama cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no escuchó voces que la llamaban. No hubo órdenes ni medallones quemándole la piel, ni ventanas con barrotes. Solo hubo silencio y en él una pregunta que ella no se atrevió a formular en voz alta. ¿Qué viene ahora? La noche caía lentamente como un pesado manto sobre los hombros de la ciudad. El aire olía a tierra mojada y a carbón quemado, y los murmullos de otros que compartían el cobertizo se mezclaban con el crujido de la madera. Mariama mantuvo los ojos abiertos, observando las sombras bailar en las paredes, alargadas por la luz parpadeante de una lámpara que colgaba del techo. El paquete que tenía en el regazo parecía latir, como si contuviera algo vivo. Ella no abusaría de él. Aún no. Un hombre alto con barba gris y cicatrices en las manos, se sentó a su lado sin pedir permiso. Olía a ajo y a sudor viejo. No eres de aquí, dijo, más como una observación que como una pregunta. Y no pareces del tipo que se esconde por miedo a las deudas. Mariama no respondió. Sus dedos presionaron ligeramente la gastada tela del envoltorio. ¿Hay gente buscándote? Insistió bajando la voz. Porque si lo hay, es mejor saberlo antes de que lleguen con cuchillos o promesas. Ella finalmente lo miró. Sus ojos, oscuros como pozos secos, no revelaban nada. No hay nadie, mintió. El hombre gruñó como si no lo creyera, pero no insistió. Se alejó arrastrando los pies, dejando tras de sí un silencio que ahora parecía más pesado. Mariama esperó hasta que los ronquidos de los demás se convirtieron en un zumbido constante, hasta que la lámpara se apagó y la oscuridad se lo tragó todo. Solo entonces, con manos que no le temblaban, desató el paquete. Dentro, envuelto en un paño sucio, estaba el medallón. No era dorado ni plateado, sino un metal oscuro, casi negro, que parecía absorber la poca luz de la habitación. Pequeños grabados recorrían su superficie, líneas que se entrelazaban como raíces o venas. Cuando lo tocó, un dolor agudo le recorrió los dedos, como si el objeto la reconociera y la rechazara. Ella le dio la vuelta. Del otro lado, donde debería haber estado un símbolo o un nombre, solo había una cavidad, una boca pequeña y perfecta, como si algo hubiera sido arrancado de dentro. Mariama cerró los ojos y presionó el relicario contra su propia piel, justo debajo de la clavícula. El metal ardió. No como fuego sino como hielo, extendiéndose por sus venas en ondas lentas y precisas. Las voces regresaron entonces, no como gritos, sino como susurros distantes, haciendo eco desde un lugar que no era ese almacén, no era esa ciudad, ni siquiera era ese mundo. Lo encontraste. La voz no era la tuya. No pertenecía a nadie. ¿Y ahora? Mariama abrió los ojos. El relicario se había derretido en su piel, como si siempre hubiera estado allí. No había sangre ni cicatriz. Solo una marca oscura, casi imperceptible, que palpitaba al ritmo de un corazón que no era el suyo. Dobló la tela vacía con cuidado y la guardó en su bolsillo. Luego se tumbó en el duro suelo, con la espalda todavía dolorida contra la madera. Mañana, pensó, ella empezaría a buscar. Porque si el relicario tenía boca, algo, o alguien, debió haber sido tragado por ella. Y Mariama supo con una certeza que no nacía de la lógica, sino de algo mucho más antiguo, que lo que le habían quitado debía ser devuelto. Aunque para ello tuvo que bajar al lugar de donde provenían las voces. La primera vez que habló el medallón fue con la voz de su madre. No las palabras que la mujer había pronunciado en vida, esos duros consejos, las secas órdenes, el pesado silencio de los últimos meses, sino algo más profundo, como si su esencia hubiera sido destilada en un solo aliento. No mires atrás. La voz resonó dentro del cráneo de Mariama, húmeda y cálida, como si viniera de su propio interior. Presionó sus dedos contra la marca en su pecho. La piel estaba fría, pero latía. No como un corazón, sino como algo que esperaba. Lo vi. Larejo ya estaba dormido cuando ella se fue.
Las casas de barro, apiñadas en la ladera de la colina como heridas apenas cicatrizadas, exhalaban olor a ceniza y hierbas quemadas. Mariama caminó hasta el borde de la tierra cultivada, donde la tierra se volvió áspera y sus pies se hundieron en un polvo que no era solo polvo. Allí los árboles crecían torcidos y sus ramas se entrelazaban como dedos de ancianos contando secretos. Ella no tomó comida. No tomé agua. Solo tomó el cuchillo de hueso que había heredado de su padre, el que se fue antes de que ella naciera, dejando atrás solo la hoja y una historia que nadie se atrevió a repetir, y la tela vacía, ahora arrugada en su bolsillo. El medallón no volvió a hablar. Pero Mariama sintió su peso, como si llevara un segundo cuerpo pegado a sus costillas. Al tercer día encontró la primera señal. Era una huella, o algo que se parecía a una depresión en la tierra seca, tan profunda que parecía haber sido hecha por algo que no era ni pie, ni pata, ni garra. En el centro un fino surco como si hubieran arrastrado algo. ¡Oh, escupido! Mariama se arrodilló. Pasó los dedos por la marca. La tierra estaba caliente, casi vibrando. Cuando retiró la mano, las yemas de sus dedos estaban manchadas con un polvo negro que olía a metal y algo podrido debajo. ¿Sabes lo que es esto?, dijo una voz detrás de ella. No fue el medallón. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel tenía la textura de la vieja corteza de un árbol, agrietada en lugares donde algo brillaba debajo, como huesos pulidos por la lluvia. Sus ojos eran dos agujeros profundos, pero Mariama sabía que él la veía. Sé lo que fue, respondió ella, sin darse la vuelta. No sé qué es ahora. El hombre, o lo que alguna vez fue un hombre, se rió. El sonido era seco como el de hojas aplastadas. Baja, dijo. Baja hasta donde la tierra deja de respirar. Allí encontrarás lo que estás buscando. Y lo que no debería. Mariama finalmente lo miró. Su boca se movió, pero las palabras no salieron. Venían de lo más profundo, como si fuera solo un eco de algo más grande. ¿Por qué me ayudas? La cosa sonrió, o hizo lo que imaginaba que era una sonrisa. No te ayudaré. Te lo advierto. Y luego se desmoronó, no en polvo, sino en sonido, un zumbido agudo que penetró hasta los huesos de Mariama y se alojó detrás de sus ojos. Cuando el dolor pasó, ella estaba sola. Frente a él, la tierra se abrió. No era una grieta ni un agujero. Era como si el suelo hubiera bostezado, revelando una garganta oscura y húmeda. El aire que se elevaba desde allí olía a carne cruda y a algo más viejo, algo que no tenía nombre. Mariama respiró hondo. Sacó el cuchillo de hueso de su cintura. Y empezó a descender. Las escaleras no eran ni de piedra ni de madera, sino algo intermedio, un material cálido y esponjoso que cedía ligeramente bajo los pies como carne poco cocida. Cada paso exhalaba un vapor fino, casi imperceptible, que se enrollaba alrededor de tus tobillos antes de disiparse en el aire húmedo. No había paredes, solo la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad, respiraba con ella, esperaba. En el 12º paso, el cuchillo de hueso comenzó a vibrar. Mariama apretó con más fuerza el mango y sintió que las ranuras del mismo se clavaban en su palma. El zumbido había regresado, no a sus huesos, sino a la hoja, un gemido sordo, como si el hueso recordara algo que ella no podía. Abajo una luz palpitaba. No era fuego ni la luz de la luna se filtraba por las rendijas. Era una luz enfermiza entre verde y violeta, que se extendía en parches irregulares por el suelo de la cueva. Cuando sus pies tocaron el suelo, Mariama comprendió por qué el suelo no estaba hecho de tierra, sino de cosas. Huesos, dientes, uñas, cabello, todo compactado en una costra brillante, como si miles de cuerpos hubieran sido aplastados allí, no por la violencia, sino por algo peor, el olvido. En el centro de la cámara, una figura se movía. Ella no era humana, aunque alguna vez lo fue. Su silueta oscila entre bípeda y cuadrúpeda, como si el recuerdo de caminar erguida todavía luchara contra el peso de algo que crecía en su espalda. La piel, si se le podía llamar así, estaba estirada sobre una estructura que no debería existir, demasiadas costillas, demasiadas articulaciones, una columna que se bifurcaba en 3 direcciones antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando la cosa giró la cabeza, Mariama vio que no había rostro, solo una máscara de tejido cicatricial, tensa sobre algo que se movía debajo. «Tú viniste», dijo la voz.
No salió de su boca inexistente sino de todas partes a la vez, como si las paredes, el suelo, incluso el cuchillo en sus manos, repitieran las palabras. Hacia. Siempre viene alguien. Mariama no respondió. Dio un paso adelante con la espada al frente. La cosa se rió o hizo lo que imaginaba que era risa, y el sonido fue como el de clavos arañando el interior de un cráneo. ¿Quieres saber qué hay aquí? Una pausa. ¿O quién? De repente el suelo se movió. No fue un temblor, sino un despertar. Los huesos compactados comenzaron a aflojarse, emergiendo de la corteza como dedos de un puño abierto. Mariama retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Las manos esqueléticas la agarraron por los tobillos, no con fuerza, sino con intención. No la derribaron. Ellos la guiaron. Mira, susurró la voz. Y entonces ella lo vio. En el centro de la cámara, donde la luz enfermiza era más intensa, había un pozo. No de agua, no de sombra, sino de memoria. En su interior, las imágenes se retorcían como serpientes, un hombre con los ojos cosidos cantándole a un niño que no era suyo, una mujer que se rasga la piel para liberar algo que palpita en su interior, un anciano que escribía en las paredes con los dedos, no con tinta sino con su propia sangre, que se secaba formando palabras que nadie jamás leería. Y en medio de todo eso se repitió un patrón, un símbolo grabado en los huesos, en las paredes, en la carne de aquellos que aún se movían, un círculo roto por una línea irregular, como una boca que intenta tragarse a sí misma. Este es el lugar donde están las cosas que no deberían estar, dijo la voz. ¿Y trajiste la llave? Mariama miró el cuchillo. El hueso ya no vibraba. Ahora estaba respirando. Entonces supo que no había venido por nada. Había venido a devolverlo.